Hola, otra vez, de nuevo, hablando de la libertad. Y no es un tema trillado, es un tema muy importante. Sin embargo, algo había salido ya en otro momento. La pregunta de si la libertad termina en donde empieza la libertad de los demás. Y aquí sí tenemos que pensar que esta afirmación tiene un cierto atractivo, porque es verdad que yo tengo que respetar la presencia de los demás y tengo que respetar también sus derechos, pero es peligroso. Tiene también otro aspecto peligroso, porque si yo quisiera afirmar mi libertad, me estorbarían los demás, si es que los tengo alrededor. Y entonces habría un conflicto entre ¿qué respeto? ¿Mi libertad o la libertad de los demás? A mí me parece que tenemos que pensar un poco más en esta afirmación. Esta afirmación realmente parcializa, porque mi libertad no termina nunca y la libertad de los demás tampoco. Ahora, hay que considerar que mi libertad y la libertad de los demás tiene que verse desde el punto de vista de un enriquecimiento. Realmente la libertad del otro para mí supone un enriquecimiento y el uso de mi libertad para los demás también supone riqueza. Es decir, tenemos nosotros que pensar que cada miembro de la sociedad, cada ser humano, es un bien mutuo. Muchas veces no lo vemos así, lo vemos como una competencia, lo vemos como alguien que nos va a quitar algunos bienes, algunos recursos. Por eso teníamos que pensar que hay dos tipos de bienes. Unos bienes materiales que son necesarios porque todos tenemos corporeidad y tenemos que necesitar del sustento, del alimento, y eso efectivamente puede en un momento dado acabarse, terminarse. Sin embargo, también tenemos que ver que hay unos bienes espirituales y esos bienes espirituales tienen la suficiente riqueza y la suficiente creatividad que pueden afrontar la pérdida, el desgaste, el término de los bienes y los recursos materiales. Y sin embargo, desde el punto de vista de la espiritualidad, podemos nosotros pensar cómo reproducir esos bienes, cómo sustituirlos, cómo hacer que los bienes, los recursos renovables realmente se renueven y no acabarlos, y cómo hacer que los bienes que a lo mejor no son renovables se puedan sustituir por otros. Me parece que durante toda esta época de la humanidad hemos subsistido y hemos llegado a tener unos recursos verdaderamente extraordinarios. Por tanto, entonces tendríamos que pensar que la libertad del otro es una libertad que me capacita a mí también para mejorar mi vida, para tener, una competencia mucho mejor con la ayuda de los demás. Aquí tendríamos que ver, efectivamente, hay bienes materiales, hay recursos que en un momento dado se pueden terminar, hay recursos que tenemos que compartir. Y yo recordaba, en este momento me estoy acordando de un pasaje de la Biblia que es verdaderamente precioso. Está una pobre viuda que tiene ya prácticamente nada de alimento. Ella vive con su hijito y llega un forastero y le pide de comer. Aquella mujer, viendo lo poco que tiene, hace lo imposible por compartir aquel alimento que tiene, aquellos pocos recursos, con el forastero, y parte de su harina la cuece para hacer un pan y se lo da al forastero, y la otra la hace para compartir con su hijo y se prepara a morir. Entonces, dando aquello, el forastero, que es un hombre que tiene muchísima capacidad, se da cuenta del bien de aquella mujer, de la bondad de aquella mujer, y le promete que nunca más le faltará el alimento a ella y a su hijo. Y así es. Ese es un bien espiritual que se consiguió compartiendo el bien material. Bueno, pues esto que nos relata un pasaje precioso de la Biblia, nosotros también tendremos que aplicarlo a la vida cotidiana. Muchas veces el compartir, el dar, el donar, un recurso que pensamos que se nos está acabando,
hace que la persona con la que lo compartimos siga viviendo y se estimule con aquella generosidad. Y en un momento dado, aquella persona puede tener unas ocurrencias mucho mejores de las que nosotros tendríamos y nos ayudan a supervivir de una manera muchísimo mejor a la que habíamos pensado. Por tanto, mi libertad y la de los demás es una libertad que nos ayuda mutuamente. Tenemos que ver la libertad del otro como un don para mí. Bueno, pues eso es todo y esperamos vernos para la próxima. Que tengan muy buenos tiempos.